Mesa de análisis. Continuamos en el poder de la palabra y con nosotros está la diputada con licencia Cintia López Castro del Partido Revolucionario Institucional. Diputada, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Diputada con licencia. Muchas gracias, Arturo, Ivonne, Martín. Es un gusto estar aquí en el poder de la palabra. Y vamos a platicar sobre las tabletas para la secundaria, pues que este tema lo traían ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Qué ha pasado con ello? Aquí hubo una confusión mediática, se aprobó en la reunión que tuvimos el 29 de marzo en una comisión, trabajo de Comisiones Unidas de Educación, de Presupuesto y Cuenta Pública, que pudiera haber una aportación por parte de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México que puedan designar presupuesto en temas de capacitación y uso tecnológico. En realidad, en ningún momento aprobamos que haya uso de tabletas para escuelas secundarias, partiendo que los encargados de la educación básica, primaria y secundaria es la Secretaría de Educación Pública a través de los servicios educativos federales. Eso me parece que es un punto importante. ¿A qué te refieres cuando dices tecnologías? ¿Qué es lo que se aprobó entonces? Porque sí nos deja como muy en el aire, ¿no? Lo único que se aprobó fue que se promueva el aprovechamiento tecnológico en las secundarias, es decir, si va a haber capacitaciones, bibliotecas digitales sobre todo. Nosotros no nos fuimos un tema clientelar como las tabletas. No hablamos de presupuesto, invertir presupuesto. Por supuesto que no, porque además para que tú puedas entrar a una secundaria tienes que pasar por los servicios educativos. Es de la Secretaría de Educación Pública, es la SEP la encargada de las escuelas en la Ciudad de México. Entonces no hay manera que el gobierno de la Ciudad de México pueda entrar a repartir tabletas, es una competencia totalmente de la Secretaría de Educación Pública. Lo que se aprobó fue dar facultades a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México a que pueda promover sistemas tecnológicos o temas tecnológicos en las escuelas, es decir, bibliotecas digitales, capacitaciones, cursos en línea para los padres de familia, para los maestros, pero no nos estamos enfocando a dar tabletas. Claro. Ahora, diputada, traes otro tema que también me parece que sería bueno que lo expusieras relacionado con Tlatelolco. ¿Qué fue lo que se hizo ayer? Pues estoy muy contenta porque le hemos cumplido a los vecinos de Tlatelolco, estamos en esta primera etapa. Yo soy originalmente soy diputada ahora con licencia por toda la zona de Tlatelolco, La Guerrero, La Morelos. Entonces, Tlatelolco es la unidad más emblemática de la Ciudad de México, son más de 100 hectáreas y más de 30,000 habitantes y no se ha hecho un mantenimiento ni rehabilitación. Juntamos firmas con los vecinos, fue una cuestión muy ciudadana, nos salimos a las calles, a las 3 secciones de Tlatelolco, a los 90 edificios, recolectamos firmas y fuimos a tocar la puerta a Sedatu con la secretaria Rosario Robles y el día de ayer abrió la puerta. Abrió la puerta, nos recibió la secretaria, íbamos 35 vecinos, llevamos más de 2,000 firmas y le solicitamos a la secretaria que podamos bajar el recurso del compromiso 200 del presidente Peña, que es fortalecimiento de unidades habitacionales. Sin lugar a duda lo necesitan, porque digo, todo el mundo sabe o conoce de cómo se vinieron abajo edificios en el temblor del 85, ¿no? ¿Hay todavía algunas estructuras dañadas o ya tienen focalizado exactamente a qué departamento se van a enfocar o cómo sería esto? Este programa del compromiso 200 del presidente Peña va enfocado a pintura y rehabilitación de áreas verdes. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera etapa exclusivamente a pintar los 90 edificios, se arrancará con la primera sección y la rehabilitación de las áreas verdes, que son más de 46 hectáreas de áreas verdes que está en Tlatelolco. Queremos empezar por fuera, la pinta de fachadas y bueno, posteriormente ver con qué más programas podemos entrar. ¿Para cuándo estará pintado Tlatelolco completamente? Ahí será una responsabilidad de Sedatu. La primera fase se hace un estudio con especialistas de la UNAM, se hace un diagnóstico de toda la unidad habitacional, es una unidad habitacional del arquitecto Mario Pani, entonces la idea es que se respete la arquitectura original y el concepto original. Entonces se hace el estudio y estamos esperando la respuesta de Sedatu para que sea lo antes posible. Eso ya compete a la cancha de Sedatu. Nosotros vecinos estamos puestos. Muy bien, ¿y ellos van a participar? ¿Los vecinos participarán en esto de la pinta o no es como otros programas? Nosotros como vecinos estamos dispuestos a participar en lo que la Secretaría nos vaya diciendo. Por supuesto que mano de obra puede haber por parte de vecinos, ellos serán los que nos van a ir diciendo las reglas de operación del programa.
Muy bien. Ahora no sé si nos quisieras hablar sobre la formación del constituyente aquí en la Ciudad de México. Yo creo que es un tema que a la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando pues les interesa, porque queremos saber cómo se va a formar la nueva constitución, quiénes van a ser los constituyentes, cómo va la situación de quién va a elegirlos, ¿no, Martín? Y además, Cintia, también el tema que demos a conocer la importancia, ¿no? Que no se quede únicamente en el tema mediático, porque pareciera ser ya tenemos constitución, pero ¿y luego qué? Para nosotros como ciudadanos, ¿en qué nos cambia la vida? ¿En qué nos cambia nuestra forma de convivir entre nosotros? Acaban de tocar el tema central. La mayoría de los que nos están escuchando no tienen la menor idea del constituyente en qué los va a beneficiar. Los capitalinos dicen a mí en qué me va a beneficiar, en qué va a cambiar mi vida, no le entiendo el tema del constituyente, qué significa. Se va a hacer una constitución en la Ciudad de México, al tener un carácter ya como una entidad federativa y como capital de la República, tenemos que crear una constitución. ¿Qué es lo que está haciendo el PRI en estos momentos? Hacer un diagnóstico de qué es lo que pide la gente. No podemos en esta constitución tener las mismas premisas que hemos tenido en los últimos 20 años. Vivimos en una ciudad que hay una altísima contaminación y las medidas que se están tomando son verdaderamente ridículas. A ver, a mí me gustaría que nos plantearas por lo menos 3 de esas premisas de las que te estás refiriendo. ¿Cuáles serían como las que no pueden faltar en esta creación de esta Constitución? Primero, ante estos contingentes ambientales tenemos que dar una respuesta eficaz a la ciudadanía. Tenemos que garantizarle a los capitalinos que la calidad del aire de la ciudad capital va a ser una calidad del aire digna para todos nosotros. 2, nos vamos a enfocar al derecho educativo. Actualmente está en la Constitución Política, en el artículo 3, que se garantiza la educación básica y a nivel media superior. Necesitamos verdaderamente garantizarle a los capitalinos que el Estado se va a hacer responsable de garantizar su educación primaria, secundaria y de educación media superior, pero por supuesto que de veras. Un tema fundamental son los concejales. Ahora va a haber alcaldías, dejarán de ser delegaciones, serán alcaldías. Se está analizando si por la población territorial de las 16 se aumentan a 20, a 21, a 23. Vamos a hacer una división territorial para que no sea lo mismo Iztapalapa que Milpalta. Sí, que yo iba a abordar ese tema ahorita que lo tocas. Por ahí también decían que en lugar de aumentar las alcaldías iban a reducir, ¿no? Ahorita tenemos 16 delegaciones que tal vez quedarían muy pequeñas como para decir vamos a tener un alcalde. Entonces lo ideal es que crezca el número de regiones metropolitanas. Nosotros tenemos que buscar que sea proporcional, que para todos los temas de predial, de recaudación, sea proporcional. La ciudad es una ciudad de contrastes. La brecha entre un ciudadano que vive en Milpalta es totalmente adversa a los que vivimos en la Cuauhtémoc. ¿Qué vamos a hacer con los concejales? Medidas de transparencia. Actualmente los jefes delegacionales hacen lo que quieren en sus demarcaciones territoriales, y a través de los concejales que se está proponiendo de 7 a 10, sería lo que en otros lugares se conoce como regidores, van a ser los que exijan la transparencia en las alcaldías, ver que que el alcalde está cumpliendo su plan de trabajo y sobre todo que está ejerciendo con transparencia el presupuesto otorgado. Yo quisiera tocar el punto de la transparencia. En esta mesa, Martín Cordero, siempre preocupado por estos temas de transparencia, pues hemos visto casos en donde realmente la transparencia se queda prácticamente en el discurso. ¿Se va a poder? ¿De verdad se va a poder? ¿Lo van a hacer bien desde el principio? La idea es que lo hicieran bien desde el principio, pero yo pregunto, ¿se va a poder? Porque tú revisas muchos ayuntamientos, muchas alcaldías, y la verdad es que lo que menos son transparentes. No podemos decir que todos, pero... Arturo, tocas un tema fundamental. Esta constitución política lo que va a permitir es hacer las cosas distinto. Lleva 20 años gobernando el mismo partido y seguimos con políticos corruptos. Hemos estado viendo inmersos a bastantes, inclusive jefes delegacionales inmersos en escándalo, y nosotros no los vemos que los castiguen. No hay rendición de cuentas, no hay manera que el jefe delegacional le pueda rendir cuentas a sus ciudadanos. Vivimos en una ciudad donde ha sido un saqueo absoluto. ¿Cómo puedes concebir que las delegaciones las entreguen saqueadas? Es que precisamente eso es lo que nos preocupa, Cintia. Para no ir muy lejos, arrancamos el programa con una denuncia de una licitación amañada en Chihuahua, y hablamos de un municipio. A mí sí me espanta en lo personal cuando decimos le vamos a dar esa estructura, porque dices, bueno, entonces ya va a haber un feudo por delegación, ¿no? Lo que ahora es delegación, y me imagino, por lógica, si va a llevar más o menos la misma estructura, pues con recursos propios, reglamentos propios ahora por alcaldías
que pues complica el proceso de transparencia. Para el PRI va a ser fundamental el tema de la transparencia. Vamos a castigar de manera severa a los funcionarios, servidores públicos que caigan en un acto de corrupción, que no lo hemos visto. Hemos pasado años y años y hasta ahora no vemos que no hay un castigo contundente. Lo vamos a hacer. Y por otra parte, a través de los concejales se hace un mecanismo de transparencia para los jefes para los ahora alcaldes. Y por otra parte, tenemos que reformar cómo está la Asamblea Legislativa, porque está en el aire. Necesitamos hacer un congreso local que tenga reglas claras y que pueda garantizar que los diputados actúen de manera transparente. Y otro tema, aquí en la Ciudad de México hay un desastre en tema de sueldos. ¿Quién gana más o no que el jefe de gobierno? Vamos a poner claramente en la Constitución que nadie pueda ganar más jefe de gobierno y un control muy transparente de los salarios de todos los servidores públicos. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Los micrófonos están abiertos y las cámaras también, porque pues estos temas tendrán que discutirse próximamente. Estamos a días de que esto se lleve a cabo. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Martín. Gracias, Cintia, gracias a todos ustedes.